Bienvenidos a todos a este tu espacio aquí en Hablemos de. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por un nuevo episodio. Hemos seguido esta temática de podcast y de tema acerca del pensamiento que muchas personas nos han escrito por las redes sociales que les ha gustado este tipo de temas y seguimos. Así que hoy abarcaremos este tema. Hoy me encuentro acompañado de la hermana Marty nuevamente. Así es, Dios le bendiga. Muchas gracias a cada hermano que está allí apoyándonos, escuchando nuestros vídeos, compartiéndolos también, regalándonos un me gusta, un comentario. Y es lo que nos motiva a nosotros a seguir con esto que estamos haciendo y que esperamos ir en crecimiento, que esto vaya para mejora, que podamos... Seguir llevando la palabra. Así es. Seguir Y llevando la bueno, palabra. seguimos con este tema que está siendo de bendición y además es un tema muy importante en la actualidad y en este siglo, ya que, bueno, como hablamos la semana pasada, que... Cuídate acerca de lo que ves y de lo que oyes. sí, Qué tan importante es eso, ¿verdad? demasiado. O sea, porque hablábamos acerca de que los pensamientos, los malos pensamientos vienen y se nutren, se puede decir, sobre lo que vemos y de lo que oímos. Y en este mundo hoy en día, pues, estamos bombardeados, tú decías esa palabra en el podcast anterior, estamos bombardeados de mensajes que hoy en día ya no son subliminales. ¿Te acuerdas cuando hace tiempo atrás se hablaba de mensajes subliminales y eran mensajes muy ocultos, pero hoy en día ya no son ocultos esos mensajes? Demasiados ocultos que incluso, bueno, no sé si usted se acuerda, pero que ponían una canción cristiana y la retrocedían, la cantaban al revés Sí, y que supuestamente se escuchaba algo, como espíritu, como s- palabras raras. palabras sí, distorsionadas y que invocaban algún demonio, cosas así, ¿no? Algo súper raro. Y eso eran los mensajes subliminales o que de pronto el cantante hacía algo con la mano Claro, y o en las supuestamente... películas de, por ejemplo, me acuerdo muy bien, las películas para niños en el cielo, que si algún mensaje, o al fondo, muy al fondo, eran que se veían mensajes, pero hoy en día ya esos mensajes están a primera línea. Exacto, ya no hay nada subliminal, o sea, Ya todo todo es es directo. directo, La totalmente, o sea, música, las y películas. explícito también. Entonces, tenemos que tener cuidado también lo que vemos, a quienes seguimos en las redes sociales, de quienes nos estamos influenciando, si nuestras influencias están siendo para bien o para mal. Para Porque esto es edificación o para exactamente. destrucción también. Sí, porque te puedes dejar dominar prácticamente y dejar influenciar. Y si no estamos preparados, como decíamos anteriormente en el podcast, si no estamos preparados en nuestra mente, nos vamos a dejar llevar por esas corrientes. Entonces, sumamente importante. Así que el día de hoy, pues también continuamos acerca de este tema tan impresionante de los pensamientos y la batalla que se lidia en nuestra mente. Y hoy vamos a hablar acerca del desánimo. Sí, que bueno, es una de las cosas que afectan nuestro estado espiritual, nuestro estado mental, que nos afecta en toda nuestra vida, ¿no? En todo, porque si tenemos algún emprendimiento, si queremos hacer algo en nuestra vida, pero nos desanimamos, hasta ahí llega todo, ¿no? Claro. El ánimo siempre es, o sea, Es siempre tenemos que estar importante animados para hacer las cosas. estar con buena actitud. Más en esta vida cristiana tenemos que tener buena actitud, pero algo de que yo he tomado muy en cuenta es que mismo Jesucristo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Y todos tenemos momentos de debilidad, momentos de desánimo, momentos de temor, porque el desánimo trae temor y consigo pues viene encadenada muchas otras cosas más, pero tenemos que tener cuidado podemos desanimarnos, pero otra cuestión es quedarnos desanimados todo el tiempo y no salir de allí. También, o también cuando la Biblia habla del doble ánimo, que También, prácticamente es igual o peor, ¿no? sí, Porque, o sea, es difícil estar y ser
una persona con doble ánimo, de hoy tener ánimo y querer comerse el mundo, querer hacer mil cosas y ya al día siguiente no tener ganas de hacer nada. Y yo creo que eso es algo que nos suele pasar y luchamos mucho con Y ello no suele pasar a todos. a todos. Bueno, yo he tenido momentos de desánimo, pero claro, es como el hijo pródigo, ¿no? Llega un momento en que tienes que levantarte y decir, no, ¿qué estoy haciendo? O yo no me tengo que, no puedo estar en esta actitud o en este momento todo el tiempo. Tengo que levantarme y sacudirme el polvo, como dice la palabra de Dios, y seguir adelante. Seguir adelante. Y queríamos compartir con ustedes la palabra de Dios en Jeremías 17, versículo 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué opinas de este versículo? Es un versículo donde se pueden sacar muchísimos mensajes, ¿no? Pero bueno, hoy queremos enfocarnos en la primera parte, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Estábamos hablando que del corazón vienen las emociones, em, los sentimientos, bueno, los pensamientos, dice en otro versículo, ¿no? Que del corazón vienen los pensamientos, las ¿Sabes malas. qué? Yo en ocasiones, disculpa que te interrumpa, había leído y varias, ¿cómo se podría decir? Teorías, Sí. que cuando la palabra de Dios habla acerca de ese tipo de corazón, habla es que del cerebro, habla de la mente, habla del pensamiento. Mm. Y yo te decía en estos días, no sé si te acuerdas, que la ciencia, la neurociencia, ha hecho hincapié en estudios acerca de la glándula, acerca de lo que, del cerebro, y dice que hay partes en el cerebro muy dentro, muy en el centro, en donde vienen esos tipos de pensamientos, esos pensamientos que hablábamos en el podcast anterior, pensamientos automáticos, pero que el 80% de esos pensamientos son malos, o sea, Negativos. exactamente, son negativos. Entonces, yo leía eso, que la Biblia hablaba acerca de ese corazón que se encuentra en el centro de la mente. El centro, muy al centro de nuestra mente, de nuestro cerebro, es donde se procesan todos esos malos pensamientos. Entonces, claro, saber eso y leer esta palabra, pues entonces nos puede conllevar a desarrollar un poquito más el contexto bíblico. Claro que cobre sentido porque yo creo que esa es una pregunta que los cristianos nos hemos hecho por siglos, digámoslo así, ¿no? Porque cuando la Biblia habla sobre el corazón, uno piensa que el corazón, que el órgano, o sea, cuando dice el corazón, uno piensa que es el órgano que bombea sangre, pero resulta que es la mente, ¿no? El órgano pensante o el órgano más inteligente, digámoslo así, es el cerebro, Claro, donde vienen los pensamientos, todas es estas el que da cosas. todas las órdenes al todo el El que da cuerpo. las órdenes, exactamente. Entonces, como que había esa confusión si era este órgano el que sentía esas cosas, ¿no? Degeneraba esos tipos de pensamientos. Exactamente. Entonces, pues la ciencia ahora lo ha estudiado y ha descubierto, pero eso ya eran cosas que estaban en la Biblia, como lo que hablamos también en el podcast pasado, ¿no? Que ahora, en este siglo, es que están estudiando más el cerebro, que es un mundo totalmente, pero ya esas cosas estaban en la Biblia hace más de 2000 años, como Pablo ya era el primer neurocientífico, Sí. porque sabía muchos versículos, muchos consejos que están allí. Por ejemplo, ahora los psicólogos recomiendan el estar alegre, de que hay que sonreír, de que hay que ser agradecido, y eso está en la Biblia. Dice, estad siempre gozoso, porque eso Y trae y beneficios. aún estando, o sea, estar gozoso, aún estando en pruebas y en dificultades. Sí, eso que en medio del estrés, porque vivimos en un mundo estresante donde la gente se agobia por todo, por muchas cosas, pues dice que hay que mantener la alegría y eso lo dice la Biblia. Sí. Entonces, claro, ahora están descubriendo, ahora están dando consejos cuando ya todas estas cosas están en la Biblia, solo que con diferentes palabras. Muy bien, entonces, como venimos hablando del desánimo, vamos a continuar y también compartir esta historia. ¿Te acuerdas de esa historia de los 12 espías que fueron
a visualizar la tierra prometida. Y dos de ellos traían buenas noticias. Josué y Caleb venían con una buena actitud. Y Josué y Caleb es de esas personas que traen buena actitud, que vienen con alegría, pero resulta que los otros 10 habían desanimado al pueblo diciendo que era una tierra que tragaba a sus moradores y que habían gigantes que no iban a poder. O sea, que ellos se veían como langostas. Pero Josué y Caleb animó al pueblo y le dijo que los iban a comer como un bocado de pan. Entonces, claro, es difícil tener una posición de entre 2 y 10. Porque si a ti te vienen con una noticia 10 personas y otros con otros 2 con otra noticia, pues oye, es más fuerte, ¿no? La de los 10. Pero fue tanto las palabras negativas que esos 10 comenzaron a regar en el pueblo, que dice que el pueblo de Israel comenzó a llorar y se comenzaron a desanimar y estaban desanimados. Entonces, claro, verlo desde este punto de vista, que cualquier persona venga a ti y te diga, oye, mira, pues sabes que no puedes hacerlo. Estás comenzando los caminos de Dios, no vas a poder. Porque tú vienes de un mundo, traes vicios, te he visto borracho, te he visto en malos pasos, pero no sabemos de que Dios tiene esa tierra prometida, o sea, tiene cosas grandes para nosotros. También cabe destacar que las personas, los seres humanos, cuando escuchamos esas dos narraciones, ¿no? Una positiva, una negativa, hacemos más caso a lo negativo, porque esas personas al escuchar, bueno, es que también eran 10 en contra de 2 y dudar, sembraron de una vez la duda, ya después de que Dios les había prometido que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. O sea, Dios a través de Moisés le hablaba a su pueblo eh, con voz audible, digámoslo así, hablaba con Moisés, como estamos Sí. hablando prácticamente, y no creer a Dios y mandar a espías y todavía pues ver el pronóstico que le trajeron estas personas y no creer, o sea, dudar a tal modo. Es que el pueblo de Israel siempre tenía su corazón en Egipto. Y una de las cosas es que si nosotros estamos comenzando a caminar con Dios, pero nuestro corazón aún sigue en cosas del pasado, no vamos a poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Wow, postéme eso ahí. Y entonces Dios ve un gran potencial en nosotros, pero muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nosotros, porque Él dice que Él nos escogió, dice que escogió lo más vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, pero entonces nosotros dudamos. ¿Por qué? Porque como hablamos también en el podcast anterior, la serpiente comenzó a sembrar ese pensamiento de duda en Eva, hasta que insistió y Eva comió. Pero está en nosotros, una de las cosas que me gustaba que tú decías es, está en nosotros y dejamos de que esos pensamientos echen raíces. Y cuando echan ya raíces y se solidifica ese pensamiento, pues es muy probable de que podamos caer y de que nos podamos desanimar. Porque es que el desánimo puede conllevar hasta una muerte espiritual. Claro, o sea, es que hay muchas personas que no están en la iglesia hoy porque se desanimaron, porque no lo saludó el pastor o lo Sí, miraron mal. Cualquier cosa los desanima y dejan los caminos del Señor. O sea, terrible sería llegar al cielo y decir, no, yo perdí la salvación porque me desanimé, tal cosa me desanimó, porque no es lo exacto. mismo dejar los estudios, dejar una carrera porque me desanimó tal cosa, a dejar esta carrera que es el camino a la salvación, ¿no? Llegar Claro. al cielo, no llegar al cielo por un desánimo. Exacto. Mira, lo que pasa es que yo también, ahorita con lo que tú estás diciendo, si decimos en un negocio o en los estudios aprender algo, nos cuesta, ¿no? Porque en muchas ocasiones tenemos que pagar, ¿sí? Pero en los caminos de Dios, como es gratis, y si Gratis, pero no barato.
Pero a lo que voy es que si no pones tu confianza en Dios desde un principio, cualquier cosa te va a desanimar y te va a alejar de la iglesia. Pero yo he aprendido que la culpa no se la podemos dar todo el tiempo a la iglesia. O la culpa la tiene Dios. No, porque yo digo que una persona que se aleja de los caminos de Dios es porque ya ha habido pensamientos de duda en seguir adelante. O sea, una persona no se va a apartar de la noche a la mañana. Es imposible que una persona, digamos, empiece hoy los caminos del Señor y ya a la mañana siguiente diga, no, no quiero. Es porque han habido pensamientos. Tal vez la sociedad, tus amigos alrededor, que tal vez no entienden qué es estar con Dios, entonces comienzan a criticarte, comienzan a arrojar, no sé, palabras de desánimo. Y eso hace de que tu mente comience a maquinar, oye, es verdad, estoy loco, pero yo qué voy a hacer en una iglesia. Y eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, una persona no se va a ir o se va a alejar de la iglesia porque sí. Yo digo que ya es porque su mente ha comenzado a maquinar duda y entonces cualquier cosa la aprovecha para irse. Entonces, tenemos que tener cuidado porque podemos estar en la iglesia y podemos estar prácticamente muertos espiritualmente. Podemos estar allí sentados, alabando, intentando, ¿no?, levantar las manos, pero muertos por dentro, porque esos pensamientos ya nos han prácticamente, por decirlo así, nos han sobrepasado. Bueno, por eso es que también Pablo, él comparaba la vida del cristiano como la de un atleta, ¿no? Porque es una carrera donde hay que llegar y el atleta se prepara físicamente, tiene obstáculos, tiene dificultades, pero se centra en llegar a la En el meta, blanco, sí, en en la su meta. objetivo. Y un atleta tiene que prepararse constantemente para lograr ese objetivo. Vendrá el desánimo, ¿no? Porque ellos no pueden llevar una vida común como nosotros, que comemos lo que queremos, si no hacemos ejercicio no pasa nada, un ejemplo, ¿no? Sino que ellos tienen que llevar una dieta estricta, hacer ejercicio, vivir de cierta manera. La otra vez escuché de, bueno, los deportistas, ustedes que les gusta más el fútbol, estos jugadores no viven igual que nosotros, tienen que ser sumamente disciplinados y no deja y controlar su mente también para que el desánimo no llegue a su mente y los desvíe Sí, de su la carrera. crítica del aficionado, ¿no? Mira, fíjate que yo te contaba en estos días de esta atleta en los Juegos Olímpicos de invierno que, de patinaje y que yo te mostré que ella se había preparado en su mente, emocionalmente, porque venía de un proceso duro o sea, como que se había decaído emocionalmente, ya no Ujú. quería continuar. Y entonces dice que se tuvo que apartar y tuvo que tener un proceso. Y fíjate que qué tan importante es eso, ¿no? Que, como tú dices, los atletas tienen una preparación muy estricta. Y el apóstol Pablo habla acerca de que nos compara, ¿no? De Mm. que tenemos que prepararnos. Y si estas personas, no simplemente físicamente, no simplemente en la nutrición, no simplemente en la calidad de vida que tienen que llevar, sino también en la mente. Porque imagínate, yo en estos días que estaba viendo videos acerca de esos bailes artísticos de patinaje y que dan vuelteretas y todo eso. Entonces, claro, al momento en que tú te preparas 4 años y para participar que 3 minutos, 5 minutos. No, y esos que van a las Olimpiadas y de pronto no llegan ni al tercer lugar y luego compiten 4 años, esperan cuatro Cuatro años años para más. volver a presentarse, o aquellos que llegan al segundo lugar y luego participan y hasta que logran el Hasta que primero. lo logran Pero hay muchos que lo intentan a la primera, y se rinden. no lograron nada y se rinden. Mm. Llega el desánimo y como que no, pues que ya están pasando los años, tal. Claro, es ahí donde esta atleta se vio, o sea, no pude lograr nada, o sea, y no lo quería intentar más. Entonces es allí donde está el poder, ¿no?, que hay en la mente. En la Y mente. entonces dice que se tuvo que preparar mentalmente para ir a los Juegos Olímpicos.
Porque si no, claro, una persona, imagínate, no vas a dar la talla y no vas a dar el nivel profesional que hay, porque, claro, la competencia es muy grande. Y si tú estás desanimado, pues a la primera caída, entonces ya te viniste abajo y no quieres continuar. Y qué impresionante es que esas personas, así sea que se caigan, su Mm, objetivo es culminar esa rutina que han preparado durante 4 años. ya. Entonces nosotros en muchas ocasiones como hijos de Dios, como cristianos, a la primera que viene, ya, no quiero volver más, no quiero saber más de la iglesia, no quiero saber más de Dios, no me gustó. Pero estamos en el mundo, nos golpea el mundo, y entonces ahí sí queremos seguir intentándolo. Pero entonces, claro, es lo que hay en la mente. Y mira, fíjate que una de las cosas es las promesas que hay en la Biblia para nosotros. Porque Dios es un Dios fiel. Mira, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Sí? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios tiene pensamientos para nosotros de paz Y de bien, y de dice bien. O sea, otra no versión. de mal. Pero en muchas ocasiones nosotros pensamos de que, ay, pero ¿por qué Dios permitió que me viniera este mal? No. O también, como hablábamos, ¿no? Del pueblo de Israel, que, o sea, ellos en ese momento tenían palabra directa de Dios Ujú. y decimos, "Buah, pero es que esa gente, Dios le está hablando directamente, prácticamente, y no creen, o sea, Dios les decía, tienen una tierra prometida, donde fluye leche y miel, van a estar allí, ustedes van a poseerla para habitarla, como van a ser una nación, y no creerla, y decimos, uy, pero nosotros también ahora mismo, si lo comparamos, tenemos la palabra de Dios con 66 libros, con 3.000 promesas de la Biblia Aproximadamente. aproximadamente. Hay algunos estudios que dicen que hay muchas más, ¿no? Y hay promesas para todo, Para todo. para todo, todo. Y nosotros a veces vivimos angustiados o de tal manera y no creemos, nos desanimamos, estando la misma palabra de Dios allí. Entonces, ¿por qué suele pasar esto? Porque no ejercitamos nuestra fe. Como un atleta tiene que ejercitar su cuerpo, pues nosotros tenemos que ejercitarnos leyendo las escrituras, porque por más de que uno escuche la palabra de Dios, escuchemos podcast, la palabra cada domingo, cuando vamos a la iglesia, ¿no? Pero hay que leerlo porque se renueva, cada día es Exactamente. una Y palabra fresca para nuestro espíritu. eso me ha gustado. O sea, ejercitar nuestra mente con la palabra de Dios. Yo le decía a una visita, yo le decía, porque es que en muchas ocasiones solamente nos preocupamos por el alimento para lo físico. Mm, Pero cuando tú alimentas tu alma, cuando tú alimentas tu mente, si la fe viene por el oír mm. y el oír la palabra. Entonces, me gustó mucho eso. Y es que, ¿qué pasaría si nos aferráramos más que sea a una promesa? ¿Qué pasaría si tú coges una promesa y te aferras a ella? Y una de las que a mí más me gusta, Eso te iba a preguntar. una de las que a mí más me gusta es, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y aun vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira los Mm, lirios del campo, ¿sí? Hermosos, que ni aun Salomón se pudo vestir como uno de ellos. ¿No valéis vosotros mucho más que los lirios? Entonces, si te aferras a una promesa en el momento de la dificultad, y hemos pasado momentos de dificultad como familia, pero cuando nos aferramos a Él, nosotros hemos podido ver la mano de Dios en nuestro hogar, pero porque creemos en su palabra. No simplemente es leerla, mm. es vivirla, Confiar, es confiar en esa confiar palabra, verdaderamente. aferrarte con fe a eso. Allí es donde yo creo que donde encontramos descanso, encontramos esa paz que dice el profeta que Dios quiere para nosotros, ¿no? En descansar en sus promesas, que aunque las cosas no vayan bien, digámoslo así, físicamente no vayan bien, pero de confiar de que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar de esa situación.
A mí una de las promesas que me gusta es cuando Jesús dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabe dar buenas dádivas. Porque ahí eso me inyecta fe, ¿no? De creer que Dios como mi Padre, si yo soy su hija, le pido algo, me lo va a dar. Es que qué padre De que desea Dios el mal para es su un hijo. Padre que le gusta darnos a nosotros. Y bueno, a uno que le gusta pedir, pues me gusta. A mí me gusta pedir, pues yo. Es que como hijos pedimos mucho. Mira, Lía porque está pequeñita. Pero que empiece a hablar. Pero que empieza a crecer y a hablar. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo se siente Dios todos los días. Sí, y eso, o sea, Dios, él mismo lo dice, pidan, pedid y se os dará. Y a veces nosotros, como dicen, no recibís porque no sabemos pedir, porque queremos pedir para nuestro beneficio de otra manera. Material también muchas veces Material, nos importa pero más. queremos pedirle al Señor que nos guíe a siempre a hacer su voluntad, a ver si es su voluntad y podemos descansar. O sea, no sé si a ti te pasa, pero para empezar un trabajo, para hacer cualquier cosa, siempre, Señor, es tu voluntad, permítenos, porque hay como un temor en mí de que si no pido a Dios, si yo siento que no tengo el respaldo de Dios, la aprobación, me va a salir mal, me va a ir mal. O sea, hemos entendido de que si Dios no está en el centro de todo lo que hagamos, pues es como que un vacío, ¿no? Entonces es importante que siempre pedir la dirección de Dios. Es importante siempre pedir la dirección de Dios. Mira, y siguiendo al otro punto, el sistema de este mundo, el propósito de este sistema es destruir la verdad que hay en nosotros acerca de Cristo. Sí. Es destruir esa verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, también 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros tenemos armas para derribar esas fortalezas que se levanten. Otra cosa es dejar de que esas fortalezas se vuelvan mucho más fuertes en nuestra mente. Porque hoy en día el bombardeo que hablábamos, las películas, las canciones, los influencers, hoy en día todo va en contra de lo que es bueno, de lo que se llama Dios, del conocimiento de Dios. Entonces es allí donde ese proverbio tan bonito, no sé si lo quieres compartir, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Y hablábamos acerca también de lo que es el conocimiento, ¿no? La sabiduría, esa filosofía, no dejarse llevar por huecas filosofías. Huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Sí, ¿no? Como hablábamos en el podcast anterior, de que tener cuidado con lo que oyes. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Ahí también viene el tema de la armadura de Dios y porque nuestra lucha es espiritual y tal y todas estas cosas, ¿no? Pero una de la armadura era el yelmo, ¿no? Del yelmo de la salvación. De la salvación. Porque, o sea, mira qué tan importante, protege la cabeza. Y ahorita en este tiempo tenemos que ponernos ese yelmo que nos va a salvar literalmente de todos estos ataques que vienen hacia nuestra mente. Totalmente, o sea, cuando Pablo lo escribía, bueno, ya le estaba, por el Espíritu Santo ya le había revelado tantas cosas, porque es que ahora nuestra lucha estamos en una guerra y tenemos las armas para derribar esas fortalezas por medio de la palabra. ¿Sabes por qué? ¿Qué me da risa? Porque a veces pensamos en que nuestra lucha es contra espíritu contra los padres, contra los hijos, contra los amigos, contra los matrimonios, o sea, no, nuestra lucha no está allí. Nuestra lucha
es contra principados, contra potestades, contra cosas que no vemos. Sí, pero otra cosa que uno piensa, ¿no? Que no, cuando habla del mundo espiritual pensamos que son demonios que se van a mostrar así, todos feos y Feos. tal, y los sueños, y que de pronto voy a caminar por la calle y me va a aparecer un... Eso es lo Mm, que muchas veces nosotros pensamos, pero es que no son así. No es que no lo Son, tomamos tan literal. no los tomamos literal, pero es que son las potestades, son todas estas huestes de maldad que operan en el mundo espiritual, en los gobiernos, en los medios de comunicación, en la música, están allí presentes bombardeando. Y en nuestra cabeza, que están casi todos los 5 sentidos, bueno, Sí, sí. 4 sentidos, ¿no? Porque es tan importante porque por medio de de los sentidos, que es la parte cognitiva con la que uno se relaciona con el exterior, donde recibimos toda información, o sea, es demasiado importante protegerla, Claro. proteger nuestros ojos de lo que miramos, Mi- nuestros oídos de lo que escuchamos. Mira que el apóstol allí habla acerca del yelmo de la salvación. O sea que prácticamente está hablando acerca del conocimiento en Cristo, el cual, por medio de Jesucristo, viene esa salvación. Porque la fe puesta en Jesucristo es la que nos va a salvar. Y si nosotros dejamos de que ese conocimiento que está puesto en Cristo sea manipulado o sea saboteado, entonces es allí donde estamos colocando en juego nuestra salvación. ¿Sí? No podemos permitir de que personas vengan a sabotear nuestra mente con creencias, con ideologías. Mira ese mundo de ideologías que hoy en día hay, ese mundo de creencias que hoy en día hay. Y si nuestra mente no está protegida con la palabra de Dios primero, ¿sí? Y con una buena fe, con una buena armadura, como lo está diciendo allí en Efesios, entonces vamos a dejarnos llevar por las corrientes de este mundo y vamos a perder nuestra salvación. Qué tan importante es nuestra mente, ¿no? Qué tan importante es todo lo que dice y más en este tiempo. O sea, no podemos hacer oídos sordos con este tema porque estamos en los tiempos finales. Ya estamos viendo con nuestros ojos cosas que tiempo atrás no entendíamos. No entendíamos, pero ya estamos en guerra, en una cosa, en lo otro. Ya hemos visto pestes mundiales, de Claro, todo. es como que, ¿qué estamos esperando ver más Ujú, para para creer, poder ¿no? creer? Para creer. Exactamente. Y es literal, o Y sea, es que ya estamos viendo todo. aquí no venimos y a la gente le colocamos una arma en la cabeza y le decimos, no, es que tienes que creer. No. O sea, el creer, primero, es en reconocer a Dios, ¿sí? Primero reconocer, primero nuestras faltas, que hemos pecado, que hemos fallado, que no somos perfectos, ¿sí? Reconocer de que Dios es necesario en nuestras vidas, de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros tenemos esa verdad en nosotros, allí estamos asegurando nuestra salvación. Pero si dejamos de que falsos profetas, de que falsas personas se levanten, de que falsas ideologías se levanten en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra, pues entonces vamos a ser tibios. O sea, no vamos Mm, ni frío ni caliente. Y la palabra de Dios dice que por cuanto es tibio, entonces lo vomitará de su boca. Entonces tenemos que tener cuidado. Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y el conocimiento es bueno. Adquirir conocimiento es bueno, pero tenemos que tener cuidado de si ese conocimiento está a favor de Dios o si ese conocimiento nos va a alejar de Dios, de lo mm. que nosotros hemos creído. Sí, aunque el mundo nos tiene como ignorantes, digámoslo así, que bueno, sí, nos tienen como ignorantes, que ellos son los sabios porque nosotros estamos mal por creer en Dios, pero en realidad Dios es el Dios del conocimiento, de la sabiduría y todo proviene de Él. Bueno, me llama la atención aquí el versículo que estamos hablando, ¿no? En Corintios, que dice que nuestras armas
son poderosas en Dios para destrucción. O sea, lo que nosotros tenemos, ese yelmo que estamos hablando, aunque no es un arma, sino es un instrumento De más protección. de protección, pero así son poderosas en Dios porque no, nos va a librar. Si nosotros estamos bien puestos en nuestro escudo, nuestra espada, todo eso, vamos a derribar esa fortaleza y no va a ser fácil tampoco que todas estas ideologías, todos esos pensamientos, porque hoy el mundo, los adolescentes que son mentes débiles, que no tienen ese yelmo, se dejan llevar por cualquier doctrina, por cualquier falso profeta, le creen más a toda la gente ¿Le que creen más al hablan que por tenga allí. más seguidores en Instagram, en las redes sociales, que a la Sí, propia palabra de Dios? exacto, porque son familias, hogares que han dejado la Biblia, han desechado el conocimiento de Dios, o sea, a Dios, Biblia, no creen, Mm. no creen en la palabra de Dios y allí es cuando llega cualquier doctrina, cualquier cosa, hacen caso a ello y omiten la palabra de Dios y llega la destrucción y la ruina. Y nosotros como cristianos pues tenemos que edificarnos en ese fundamento de apóstoles y profetas, como dice la palabra, de estar firmes con ese casco que va a venir personas, van a ver políticos, influencers, a hablar y nosotros saber cuál es la verdad y saber a quién creer, porque nos quieren engañar con tantas cosas, tantas ideologías perversas, malignas que hay y tenemos que estar firmes, Bueno, tenemos que estar cubiertos muy a con la ese defensiva. yelmo. Y lo que decías acerca de la juventud que se está levantando hoy en día, pues es tremendo ver la tasa alta que dice que los que están siendo más afectados por estas ideologías son las personas menores de 20 años. Y es porque dice la evidencia, el estudio dice que es porque esa generación ha sido ha sido criada con pantallas. Mm. Entonces, sí, hoy en día es tremendo, ¿no? Nosotros a veces que tenemos la oportunidad de ir de vacaciones o salir, o sea, y aún estando de vacaciones, ver niños que tienen la arena, tienen el parque, tienen los juegos allí. Y yo me acuerdo que uno antes jugaba con lo que hubiese, uno se inventaba las cosas, pero hoy en día No tienen imaginación. no, prefieren estar en una pantalla, o sea, prefieren estar allí enganchados, Mm. claro, y eso los está adoctrinando. Entonces, si como padres no tenemos la oportunidad o el tiempo en nuestro hogar de poderles hablar de la palabra de Dios, van a seguir siendo adoctrinados por esas corrientes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de poder tener toda esa armadura que habla el apóstol Pablo allí a los Éfesos. Mira, fíjate que toda esa armadura, el yelmo, la coraza, el cinturón, el calzado, todos son armaduras para defenderte. Y la única que es para la ofensiva es la espada. Atacar. Eso, para atacar, es la espada de la palabra de Dios. O sea, ¿para qué más? Si la palabra de Dios es la que vamos a utilizar para derrotar todo argumento. O sea, tampoco es que vamos a utilizar la palabra para menospreciar a otros, para pasar por encima de otros, porque Dios no nos ha llamado para eso, para estar peleando con otros. No, no, no. No ganarnos enemigos por la palabra, sino ganarnos con amor a otros. Entonces, estos temas se vienen muy buenos, se vienen temas muy buenos, de verdad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Si este video te ha sido satisfactorio, si este video te ha hablado, compártelo con tus familiares, compártelo con tus amigos, compártelo con los miembros de tu iglesia. Ayúdanos a compartirlo, a darle un like y a poder conectarte, a poder visualizarlo, que esto será de gran bendición para todos. Así es, así que les animamos y no se desanimen en compartirla. No dejen el desánimo venga. No, muchas gracias de verdad a los que nos escuchan y ayúdenos a compartir y regálenos un like también. Y Dios les bendiga, les esperamos para el próximo video. Bueno, hasta la próxima. Dios le bendiga a todos.